Los evangélicos padecemos de esquizofrenia intelectual. Cuando se trata de un tema teológico o espiritual, buscamos respuestas basadas en las enseñanzas de las Escrituras. Pero cuando, por ejemplo, se trata de otros temas como la política, la economía o el arte, etcétera, nuestras opiniones frecuentemente no tienen ninguna relación con nuestra fe cristiana. El resultado es que proyectamos una especie de doble personalidad. Haga un experimento. Trate de conversar con un amigo cristiano acerca de algún candidato político. Es muy probable que solamente haga comentarios pragmáticos, positivos o negativos en relación de si ese candidato fuera elegido o no. Algunos dirían, si usted le pregunta lo que acabo de decir, si este fuera presidente, nuestra economía mejoraría. Si este otro fuera elegido, aumentaría el crimen. Y quiero decir que no hay nada malo en especular acerca de las posibles consecuencias de la elección de algún político. Sin embargo, esto no es suficiente porque no refleja una evaluación profunda y basada en principios bíblicos. Debemos estar haciéndonos preguntas más bien como estas. ¿Cuáles son las pautas bíblicas acerca de la economía y la política? ¿Cuál es el propósito de un gobierno civil según la Biblia? ¿Cuál es la posición de tal candidato acerca de estos temas? Esas son las preguntas que nos deberíamos hacer, y las palabras que acabo de citar pertenecen al libro Integridad Intelectual de Richard Ramsey. Hermanos míos, hoy es muy común, como bien he citado, que cuando hablamos de algún tema doctrinal sobre soteriología, doctrina de la salvación, o eclesiología, doctrina de la iglesia, abrimos nuestra Biblia y empezamos un debate. Pero cuando entramos a conversar entre cristianos sobre política, economía o arte, no damos una cosmovisión cristiana de los temas, sino nuestras propias opiniones. Y esto no debe ser así. No busquemos afuera culpables sobre este asunto que acabo de mencionar. La culpa principal es de nosotros, los evangélicos. Nosotros hemos abandonado la batalla por la verdad. Ingenuamente nos hemos puesto los lentes de los incrédulos para investigar temas como la creación de Dios, lo relacionado con la economía, la política, el arte, etc. Hemos entregado el mundo en bandeja a los incrédulos, o como bien decía alguien, en lugar de nosotros discipular a las naciones, son las naciones las que están discipulando a la iglesia. Hermanos y amigos presentes hoy, la Escritura, la Santa Biblia de Dios, nos exhorta a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a hacer discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que Cristo enseñó. Y quiero recordarles algo. El evangelismo y el discipulado van tomados de la mano. Hoy vemos mucha gente proclamando un supuesto evangelismo, pero ¿quiénes están discipulando a aquellas personas que han escuchado ese supuesto evangelio? ¿Quién les está enseñando a guardar todas las cosas establecidas en la palabra de Dios? Y quiero decirles que el discipulado debe contener todo el consejo de Dios, no solo algunas doctrinas importantes. Y todo el consejo de Dios incluye el tema de la política. Quiere decir que si vamos a discipular a alguien, que es el llamado de la iglesia, debemos también enseñarle sobre estos temas. Es por eso que estamos predicando sobre este asunto. Así que si estamos cumpliendo nuestro llamado de predicar el evangelio y hacer discípulos, debemos enseñarle también sobre la perspectiva bíblica acerca de los gobiernos. No hacerlo es incumplir la tarea de hacer discípulos.
Por esta razón, en la mañana de hoy continuaremos con la serie expositiva que lleva por título El cristiano y la política. Ya el próximo domingo terminamos con esta serie y entiendo yo, o espero yo, que hayamos aprendido muchas cosas que estén siendo aplicadas ya. Y en esta ocasión, en el día de hoy, hablaremos sobre la tarea de las autoridades según la palabra de Dios. Vamos a ponernos los lentes de la palabra de Dios para examinar este tema. Por eso quiero que me acompañen al Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a los Romanos. Y vamos a estar leyendo el capítulo 13. Y vamos a leer específicamente los versículos 3 al 6. Romanos 13, versículos 3 al 6. Dice la palabra de Dios: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Verso 4. Porque es servidor de Dios, hablando de las autoridades, para tu bien. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Quiero desglosar en dos encabezados la responsabilidad de los gobiernos, partiendo de las verdades que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja escrito en Romanos 13. Y la primera responsabilidad de los gobiernos, de las autoridades, según la palabra de Dios, es que el Estado tiene la responsabilidad de administrar la justicia. El Estado tiene la responsabilidad de administrar la justicia. Esto no es ningún discurso político, esto es lo que la palabra de Dios dice. Y quiero que nos fijemos brevemente en las tareas mencionadas en la Biblia, en Romanos capítulo 13, acerca de las autoridades. Miren en sus Biblias. En el verso 3 se nos dice en pocas palabras que están para infundir temor al que hace lo malo. En el versículo 4, parte A, dice porque es servidor de Dios para tu bien. En el versículo 4, parte B, dice que lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Y en el versículo 6 dice que recibe tributos. En estas palabras se encierran en este mismo encabezado. El Estado tiene la responsabilidad de la administración de la justicia. Yo creo fielmente, basado en lo que dice la Biblia en Romanos 13, que la tarea principal del Estado es garantizar el orden y la justicia. O expresado negativamente, evitar el desorden y la injusticia. Es decir, el Estado debe promover el orden y la justicia en las relaciones entre los individuos y entre las instituciones. Cuando hay un conflicto de intereses o cuando hay una falla que constituye una injusticia social, el Estado tiene derecho a actuar para establecer una situación más justa según las leyes. Alguien decía que el Estado es como el sistema nervioso de la sociedad. Ayuda a los otros miembros a funcionar en coordinación y avisa cuando hay dolor o cuando algo no funciona bien. Y hay una palabra que usa Pablo aquí en el versículo 3 cuando dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. Esa palabra temor que se usa aquí en el original de este texto es la palabra phobos, de donde viene la palabra fobia, que también se podría traducir como terror. Y es un temor reverente el que debe inspirar un gobierno. ¿A quién? Al que hace lo malo, como dice la Biblia.
Este está ahí hablando del Estado como vengador de lo malo en nombre de Dios y debe hacer uso de los medios punitivos a su alcance para detener la propagación de la maldad mediante el uso de mecanismos tales como la cárcel o multas. Aunque vemos que en muchos de nuestros países rara vez esto ocurre. Y es importante escuchar la voz de Dios acerca del rol de los gobiernos. Porque la semana pasada escuchábamos que fue Dios quien la instituyó, ¿o no? Entonces el mismo que la instituyó tiene todo el derecho, toda la autoridad y todo el poder de determinar cuál es la responsabilidad y la única labor de esa institución. Por eso aquí no importa lo que digan muchos, aquí importa es lo que Dios tiene que decir. Porque Él la instituyó. Es como el aspecto del matrimonio. Muchos quieren hacer hoy con los matrimonios lo que se le da la gana, pero esa no es una institución tuya, la estableció Dios y es Él quien determina cómo se lleva a cabo y cuáles son los roles en esa relación. El gobierno que no usa estos medios para transmitir temor de quebrantar la ley a los ciudadanos y que no los induce a abandonar el mal y hacer el bien, cosecha resultados catastróficos. La proliferación de la maldad en muchos de nuestros gobiernos se debe a que estos han abandonado su rol divino de ser instrumentos de temor y de freno a los criminales. Se debe a esto. A veces vemos por qué tanta maldad. ¿Cuál es la razón? Nosotros veíamos la semana pasada que el hombre, por ser un ser social, se habría organizado con un gobierno, aun si el pecado no habría entrado en el mundo, pero no fue así el asunto. Pero el Estado, como lo vemos hoy, Dios lo instituyó para frenar la maldad y promover la justicia. Quiere decir que cuando vemos un aumento desenfrenado de la maldad en nuestras naciones es porque los gobiernos no están cumpliendo su función. Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Que cuando no se ejecuta la sentencia, la maldad se va a desbordar. Se va a desbordar. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Hermanos, cuando vemos que en nuestras sociedades los criminales, los asesinos, los traficantes de drogas son puestos fácilmente en libertad por jueces venales o por un sistema penal que facilita el crimen usando subterfugios y tecnicismos para no retener en la cárcel a los malhechores, tenemos autoridades que no están obrando como Dios desea. Yo quiero hacerles una pregunta y les voy a pedir que sean honestos, por favor. Porque si hay algo que falta en nuestros tiempos es, carecemos de honestidad. ¿Qué podemos decir de nuestro país? En cuanto a los índices de delincuencia. ¿Qué podemos decir? Seamos honestos. ¿Podemos decir que conforme han pasado los años tenemos un país más seguro? ¿Podemos estar tranquilos en los medios de transporte, en las avenidas, aún a la luz del día? ¿Podemos decir eso? Seamos honestos, por favor. Y los gobiernos están puestos, dice la Biblia, para infundir temor al que hace lo malo, para frenar la maldad y para promover la justicia.
Pero dentro de este mismo encabezado se nos dice que el gobierno debe incentivar la buena conducta. Pablo dice, deseas pues temer, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Interesante. Según esto que Pablo dice aquí, el ciudadano que actúa correctamente, se dice aquí que es alabado por las autoridades. Los gobiernos, mis hermanos, según este pasaje, deben hacer un esfuerzo por reconocer la virtud de los hombres públicamente. Pero esto es muy diferente a muchos gobiernos, en donde personas de reconocido historial de corrupción no son castigadas, sino que de hecho vemos que los gobiernos aún así las invitan a posiciones de autoridad y por consiguiente su impunidad se hace notoria a todos. Aquí se dice que se debe promover y traer elogios al que hace el bien. Es lo que dice la Biblia. O sea que si tú te opones a esto, te estás oponiendo es a Dios, no a mí. Yo soy un simple hombre común. Romanos 13:4 dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por otra parte, dentro de este mismo encabezado, el propósito básico del que está en autoridad no es el de herir, sino el de ayudar. Dice el texto, hacerte el bien. Hay un gran peligro en las sociedades cuando los que hacen lo bueno le temen a las autoridades. Hay un peligro enorme si eso sucede. Deberíamos más bien sentirnos protegidos y tranquilos, no preocupados y alarmados, según este texto. Y Dios usa las autoridades para llevar a cabo el castigo al que hace lo malo. Por lo tanto, podemos resaltar aquí que Dios prohíbe la venganza personal. Un capítulo antes, en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos, en los versículos 17 al 19, Pablo dice lo siguiente en relación a lo que acabo de decir. Pablo dice en Romanos 12, 17 en adelante, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad más bien lo bueno delante de todos los hombres. En cuanto está de vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Biblia prohíbe la venganza personal. Eso le corresponde a Dios y Él ha prometido usar a las autoridades para llevar a cabo eso. Hermanos, el gobierno es el ejecutor de la venganza de parte de Dios para el que causa daños a otra persona, sea robo, violación u otro tipo de mal. Dios ha encargado a las autoridades para ser el ejecutor de la venganza. Esto es una misericordia de Dios, pues lo contrario, el mundo sería un lugar de caos y anarquía si Dios no obrara así. Incluso desde los tiempos de la dispensación antiguo testamentaria, era el gobierno de los ancianos en Israel el que estaba encargado de la ejecución de la venganza. El ojo por ojo no era para ser ejecutado por la persona agraviada. El ojo por ojo era para ser ejecutado por las autoridades a favor del agraviado y en contra del agresor. Según la palabra de Dios, mis amados, una de las tareas de las autoridades es la administración de la justicia. Así que cuando vemos grandes índices de violencia, de robos en cantidad, impunidad, países en donde las cárceles brindan más poder al delincuente en lugar de castigo, nos encontramos con autoridades que no están cumpliendo su principal función delegada por Dios. Y el caos se hará notar.
Pero las autoridades tienen otra responsabilidad, según la palabra de Dios, que está relacionada con esta que acabo de mencionar. Y es la promoción del bienestar general a través del buen uso de los impuestos. La promoción del bienestar general a través del buen uso de los impuestos. Romanos 13, versículos 6 al 8. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Uno de los servicios que hacen los gobiernos, según la palabra de Dios, aparte de la administración de la justicia, es el cobro de los impuestos para poder mantener el aparato de gobierno y justicia activo y funcionando. Por eso les decía que este punto está relacionado con el primero, con el de la justicia. Y quiero repetir esto. Uno de los servicios que hacen los gobiernos, aparte de la administración de la justicia, es el cobro de los impuestos para poder mantener el aparato de gobierno y justicia activo funcionando. Y ciertamente hemos visto un mal ejercicio de esta potestad. Lamentablemente, en su mayoría, los impuestos no son usados correctamente. Por lo mismo, o es por esta razón, quiero decir, que muchas veces vemos los impuestos como un castigo. Pero si estos gobiernos usasen bien esos impuestos y los administrasen correctamente, esto sería una misericordia para todos nosotros, porque ellos son los que mantienen el aparato de gobierno y justicia para el bien común en función. Claro, muchas veces ocurre todo lo contrario. Un sistema impositivo, excesivo para los pobres, indulgente para con los ricos y para el beneficio de la clase política gobernante. O la otra parte, un sistema excesivo para los ricos, indulgente para con los pobres y para el beneficio de la misma clase política. Esa es la realidad. En resumen, los gobiernos están para hacer justicia, castigando al que hace lo malo y protegiendo al que hace lo bueno. Un gobierno que al aplicar la justicia correctamente, refrenando la maldad, proveyéndole seguridad a los ciudadanos y castigando a los culpables en lugar de darle privilegios, es un gobierno que está gobernando de acuerdo al plan de Dios. Pero en un gobierno en el que la delincuencia se desborda, los presos obtienen más beneficios, es sin duda alguna un gobierno que no cuenta con el respaldo de Dios. Dígase lo que se diga. Como lo decía el hermano José Antonio Flaquer en su libro El cristiano y la política, él dice lo siguiente acerca de la administración de la justicia de los gobiernos. Y quiero citarlo. Él dice, una de las mayores encomiendas que Dios dio a los gobiernos es la administración de la justicia. Así que un gobierno que falle en la administración de la justicia podrá mostrar los resultados económicos más impresionantes del planeta. Podrá mostrar los resultados académicos más avanzados del planeta, pero deberá ser declarado un gobierno fallido y sus gobernantes fallidos, pues la palabra de Dios así lo declara, dice José Antonio Flaquer. Y lo complemento con la Biblia. Proverbios 16:12, yo se los leo. Abominación, dice la Biblia. Abominaciones a los reyes, hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Y la pregunta es, si con justicia se afirma un trono, ¿qué pasará con un rey que promueve injusticia? Y eso lo dice la palabra de Dios. Es por esta razón, mis amados y amigos, que Dios ha hecho severísimas advertencias a todos aquellos gobernantes que violan el ejercicio de la justicia para propósitos egoístas y mezquinos.
Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 10. Isaías 10, versículo 4 en adelante. Y quiero que por favor escuchemos las palabras de Dios a través del profeta. Isaías 10, versículo 4 dice la Biblia: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres. Isaías 10:4. No, 1. Perdón, 1. Qué bueno que están despiertos. Isaías 10:1. Voy a volver a leer. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y pregunta Dios a estos gobernantes: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Wow, hermanos. ¿Ven las verdades de este texto? Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, dice Dios. Ay de aquellos, el castigo será terrible. Podrán escapar de la justicia terrenal, pero de la justicia divina nada ni nadie podrá escapar. Hay un día en el calendario de Dios para juzgar a las naciones, a todos los hombres, incluyendo a las autoridades. Y si es verdad lo que la Biblia dice, que sé que es verdad, que a quien más se le da, más se le demandará, están en graves problemas. La Biblia nos enseña que los azotes y el castigo en el infierno será mayor según las oportunidades y el conocimiento que algunos hayan tenido. Así que esto más bien debe producir temor en las autoridades para volverse a la responsabilidad que Dios, el creador del universo, les ha delegado. En resumen, mis hermanos, las dos funciones dadas por Dios a las autoridades, las cuales están obligadas a cumplir, son la administración de la justicia y el cobro de los impuestos para mantener el aparato de gobierno y justicia activo y funcionando. Esto es lo que se conoce como un gobierno limitado. Hermanos, la enseñanza bíblica sobre política y gobierno, y lo pueden ver en la Escritura, es que hay un sistema de gobierno que trae a las naciones pobreza, miseria, ignorancia, violencia, ruina y corrupción. Eso lo vemos en la Biblia. Y hay otro modelo de gobierno totalmente opuesto que trae justicia, seguridad, paz y prosperidad. O estamos en el uno o en el otro, no hay punto medio. Uno es el que se conoce como estatismo, que la Biblia llama gobierno de los reyes o monarquía. En este sistema llamado estatismo, usurpan los gobiernos muchísimas funciones que por naturaleza son privadas. Por ejemplo, hoy día industria, comercio, finanzas, educación, salud, fondos de jubilaciones y pensiones, etc. ¿Y qué pasa aquí? Así concentran las autoridades políticas demasiado poder y acumulan demasiada riqueza, y eso según la Biblia es malo. ¿Quieren que les muestre un gobierno de estatismo en la Biblia? Acompáñenme al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aquellos que no son muy duchos con su Biblia, usen el índice, no hay problema. Primer libro de Samuel, capítulo 8.
Vamos a leer específicamente los versículos 11 en adelante. Y les voy a mostrar un gobierno estatista en la Biblia. Un gobierno que ocupa muchísimas funciones que por naturaleza son privadas. Primero el libro de Samuel 8:11. El contexto es, el pueblo de Israel pide rey. El problema en sí no era con el rey porque Dios ya les había prometido un rey. El problema era que ellos querían ser como las demás naciones. Y Dios les da este rey como castigo, pudiéramos decirlo, como reprensión. Y dice en 1 Samuel 8:11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Acuérdense que los gobiernos están para la administración de la justicia y nada más. Así hará con vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Verso 12 de 1 Samuel 8. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerras y los pertrechos de sus carros. Verso 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Verso 15. Diezmará no su grano, vuestro grano y vuestras viñas para dar a quienes, a sus oficiales, a sus siervos. Verso 16, tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos o esclavos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Amén. Pregunto yo, los que han leído este texto conocen el gobierno de Saúl. Fue un gobierno sumamente desastroso. Su transcurrir fue desastroso y su fin desastroso. Eso es un modelo de gobierno estatista. Y una de las cosas que hacía este gobernante era invadir la propiedad privada. Quitó de sus viñas. Y Dios nunca respaldó ese modelo de gobierno. Y eso está en la Biblia, no lo inventé yo. El otro sistema opuesto al gobierno estatista es el gobierno limitado, que la Biblia llama gobierno de los jueces o judicatura. Atribuye a los gobiernos sus funciones de seguridad únicamente, justicia y obras públicas. Lo que dice la Biblia que son las funciones de un gobernante. Y nada más, nada más. El sistema moderno más parecido al modelo de gobierno limitado es el modelo bíblico, a este modelo bíblico es el de la república, donde hay controles y limitación del poder por medio de constituciones, poderes alternos como el parlamento, como el tribunal y las rendiciones de cuentas. Sin duda alguna, hermanos, Dios aprueba un gobierno limitado, dedicado únicamente a sus funciones de seguridad, justicia y obras públicas y nada más. Cualquier otro sistema, contrario al que la Biblia presenta, trae consigo pobreza, miseria, ignorancia, violencia y corrupción. Es lo que la Biblia dice. Quiere decir que a Dios se le importa la política. Decía un siervo del Señor hablando del estatismo. En el estatismo, el Estado reemplaza a Dios como la entidad suprema. En el estatismo, el Estado se eleva sobre la vida de los individuos y envuelve todas sus vidas hasta hacerlos dependientes de Él. El estatismo es una religión, dice él, la religión del Estado. Y en la actualidad, para adorarle a esta religión, no hace falta arrodillarse ante él u ofrecerle incienso, como en la antigüedad las personas adoraban al César, sino que solo hace falta tu voto y tu apoyo. Y te verás adorando a este ídolo. El Estado más bien debería ayudar a las otras instituciones a cumplir sus respectivas tareas.
El gobierno, más bien, según la Biblia, debe funcionar como un árbitro. O ustedes saben las funciones de los árbitros. Los árbitros están supervisando y establecen las normas del juego. Ustedes no ven un árbitro ahí metido allí jugando, ¿verdad que no? Sería una completa locura. O de arquero. Para nada, ¿verdad que no? El gobierno debe servir como un árbitro, según la Biblia. Por ejemplo, si alguien roba un supermercado, ¿qué ha ocurrido? Una injusticia, un robo, ¿cierto? Lamentablemente ha pasado en nuestros días, en nuestra ciudad, y lamentamos lo que está pasando grandemente. Y no lo avalamos de ninguna manera. Pero ¿qué es lo que debe hacer el gobierno ahí? Aplicar la justicia, ¿cierto? Yo no sé cuántos detenidos hay por saqueo. Aplicar la justicia, eso es lo que dice la Biblia. Si eso pasa en un automercado. Por lo tanto, el gobierno civil debe intervenir, hacer leyes en contra de ese robo y castigar a los ladrones, de quien venga, el color que sea. Normalmente, el gobierno debe dejar a los negocios en libertad. Pero en el momento que los empleadores, que los negociantes, que los jefes abusen de sus empleados, que también es muy común, lamentablemente, la tarea del gobierno no es quitarle el negocio al comerciante. Más bien el gobierno tiene que corregir la injusticia, porque esa es su tarea. La tarea del gobierno no es adueñarse de negocios, sino aplicar la justicia. Eso es lo que la Biblia dice. Y si ese jefe, ese patrón, como le quieran llamar, ha abusado de sus empleados, se deben hacer leyes que los castiguen para que otros empleadores tengan temor y hagan lo bueno. O sea que se deberían hacer leyes que no solo protejan al empleado, sino leyes que también protejan al empleador. Eso es un gobierno según el modelo de Dios. Hermanos, por otro lado, el gobierno no debe dictar cuál religión los ciudadanos deben aceptar. Pero si las prácticas de alguna religión constituyen violencia hacia nosotros, llega a ser un asunto para los magistrados civiles aplicar justicia. La administración de la justicia y el uso de los impuestos correctamente para poner a funcionar el aparato de gobierno y justicia. Algunas aplicaciones. En primer lugar, el Estado debe proteger a los gobernados contra todo aquello que impida o perjudique sus legítimos intereses. La Biblia, la santa palabra de Dios, en Romanos capítulo 13, versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Eso dice la Biblia. En segundo lugar, la autoridad del Estado no debe ser absoluta. El Estado no debe interferir en el ejercicio de nuestras obligaciones privadas como miembros que somos de una familia, de una sociedad y de la Iglesia de Cristo. Tercer lugar, el Estado debe promover el bienestar material de sus gobernados. ¿Y eso qué significa? Bueno, voy a explicar primero lo que no significa. El Estado no está llamado, por ejemplo, a proporcionar alimentos a sus ciudadanos, excepto en aquellos casos donde haya una emergencia, ya que Dios ha provisto otros mecanismos para alimentar y vestir a la raza humana. Como bien señala un autor, todos los hombres individualmente tienen el mandato divino por Dios de procurar el sustento propio y familiar. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Eso dice la Biblia. La Biblia no habla de regalías, de regalos. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y por otro lado, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Así que todos los hombres individualmente tienen el mandato divino de procurar el sustento propio y familiar, a trabajar. ¿Cuál es entonces la obligación del Estado en esto? Este autor responde:
promover condiciones apropiadas que permitan al individuo lograr sus propios medios de vida en un grado competente con la dignidad humana. Y a estas condiciones las podemos llamar condiciones de paz y de orden. Cuando los gobiernos intentan abarcar muchas cosas, terminarán olvidando su principal función: administrar la justicia y un uso correcto de los impuestos para mantener funcionando el aparato de gobierno. Y en cuarto y último lugar, el Estado debe garantizar los intereses espirituales de los gobernados, según la Biblia. Y aquí podemos incluir libertad de prensa, libertad de culto, o lo que puedo resumir en una sola palabra: libertad de conciencia. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos y amigos, los gobernantes, no solo de nuestro país, del mundo, deben recordar que están ahí no de parte de hombres, sino de parte del que instituyó estas jerarquías de autoridad, es decir, del mismo Dios. Y que es Dios quien les va a juzgar en su misma presencia cuando ellos tengan que dar cuentas de cómo ayudaron o entorpecieron su propósito en la tierra de traer bienestar y justicia a los pueblos a través de los gobiernos. Qué diferente sería si los gobiernos se enfocaran en la función que Dios les ha delegado: la administración de la justicia y el uso correcto de los impuestos. Estos gobiernos contarían con el favor de Dios y sería una muestra de gracia común de Dios en los que todos los pueblos se beneficiarían, incluyendo a la iglesia de Cristo. Hermanos míos, a Dios sí le importa la política. A Dios sí le importa por quién votamos. Y debemos seguir aquellos modelos, y digo seguir en el contexto de apoyar o votar aquellos modelos de gobiernos que sean consistentes con esto que acabo de decir. Pueden ser muy bonitos, discursos muy agradables, pero tienen que ser consistentes con la palabra de Dios. Si tú eres verdaderamente cristiano, a ti te debe importar lo que dice la Biblia. Si tú no eres cristiano, a ti te dará igual lo que acabo de decir. Y si te opones al modelo de gobierno que Dios ha establecido, tú también te estás oponiendo a Dios mismo. O sea que estás en graves problemas. Acompáñenme al libro de Eclesiastés y con esto culminamos. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 en adelante. Dice: vi más debajo del sol, el lugar del juicio, allí impiedad, y el lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Descansemos en nuestro juez justo, que es Dios, quien un día hará justicia de la cual nadie se podrá escapar ni justificar, y Dios es un juez que nada ni nadie puede sobornar. Oremos por nuestra nación. Venezuela necesita que la iglesia levante sus oraciones. Dios ha prometido escuchar las oraciones de su iglesia. Nuestras oraciones no son un tiempo perdido, amados. Tenemos que levantar nuestras voces rogando a Dios, descansar en su voluntad y esperar en Él.
Orar debemos por el presidente de la República, por el vicepresidente, por la Policía Nacional, por la Guardia Nacional, por los miembros de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y por cada venezolano. Porque si hay algo que necesita este país es una paz, pero esa paz interior que solo la produce el haber alcanzado el perdón de nuestros pecados. ¿Tú quieres ver a una nación que tiene paz, a un hombre que tiene paz? Mira un hombre que ha alcanzado el perdón de sus pecados. Alguien decía, si nuestro mayor problema hubiese sido político, Dios habría enviado un gobernante. Si hubiese sido de salud, Dios habría enviado un médico. Pero como nuestro problema es espiritual y es nuestro pecado, Dios envió un Salvador y es Jesús. Sigamos orando por nuestro país, por cada autoridad de nuestro país. Y que nosotros también podamos apoyar, aún con nuestras oraciones y con nuestro voto, aquellos modelos de gobierno e instituciones que sean consistentes con la palabra de Dios. Dios ha hablado hoy. Y creo que ha sido muy claro hoy Dios con nosotros, en mostrarnos cuál es la tarea de las autoridades. Ha hablado Dios a través de su palabra. Es necesario que su iglesia siga siendo luz y sal. Y que no olvidemos que somos ciudadanos de dos reinos. Oremos.